Entonces, muy buenos días para todos. Mi nombre es Sergio Estrada, yo soy su anfitrión y para mí es un gran gusto presentarles a Paola Pulido Santa Cruz. Paola es una de las últimas adquisiciones de la Universidad de Rosario y estoy muy feliz de poder por fin, después de varios meses de espera y de antelación, ver su presentación de hoy. Paola es bióloga de la Pontificia Universidad Javeriana aquí en Bogotá. Ella también tiene una maestría en zoología de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur en Brasil. Y ella realizó después su doctorado en ecología y biología evolutiva en la Universidad de Toronto en el Canadá. Entre muchas cosas que a ella le interesan, su experiencia de investigación ha estado enfocada en estudiar los procesos evolutivos que impulsan la diversificación de la biota neotropical moderna y principalmente en analizar las primeras etapas de especiación en los vertebrados. Eh, Ella es nuestra profesora de evolución y biografía aquí en la universidad y estoy muy contento de por fin tenerla aquí en nuestro seminario. Entonces, sin más preámbulos, perdón, cuando sean más o menos las 11:45, voy a prender mi micrófono y recordarte que ya nos quedan unos 15 minuticos para cerrar a las 12. ¿Listo? Perfecto. Adelante, Paola, No. muchas gracias. A ti, Sergio, muchísimas gracias por la invitación. Verónica, también mil gracias por este espacio. Y a todos los que están conectados, pues es un gusto estar aquí para presentarles un poco de lo que he venido trabajando, mi carrera académica y profesional. Entonces, pues bien, mi presentación se titula Dinámicas de especiación en los trópicos. Em, Mi investigación ha estado más que todo enfocada en estudiar procesos de especiación en este tipo de ambientes, tipo de ecosistemas, em, y tierras bajas, principalmente en los trópicos, en donde los ríos pueden ser como una barrera importante en los procesos de especiación, pero también he estado muy interesada en en ecosistemas más de montaña, principalmente en los Andes. Pero hoy, pues comencé con esta diapositiva porque es como uno de los aspectos que voy a tocar mucho aquí a lo largo de esta presentación. Entonces, en mi trabajo he trabajado con pues con diferentes grupos de vertebrados, más que todo con aves, desde mi pregrado hasta mi doctorado. Y después del doctorado tuve en la oportunidad de trabajar en el Instituto Humboldt, y ahí comencé como más mi camino a estudiar otros grupos anfibios. Por ejemplo, aquí las cecilias que se ven en esta imagen superior izquierda son un grupo que se conoce muy poquito, y pues entonces estuve muy interesada en esta parte de la diversidad críptica de este grupo, y recientemente, en los últimos 4 o 5 años, trabajando con mamíferos. Esta imagen del oso de anteojos en Chingaza me llena de emoción porque trabajamos con cámaras trampa, muestreos genéticos no invasivos, utilizando muestras de pelos también. Entonces, pues estudiando como toda la genómica de la conservación de esta especie emblemática para nuestro país. Y especies como carnívoros también muy carismáticos, como el que vemos aquí, del género leopardos, en donde también ha informado, ha dado indicios de cómo ha sido su historia evolutiva, sus procesos de diversificación en Sudamérica, y cómo ha evolucionado el aislamiento reproductivo también en estos grupos de mamíferos. Em, pero bueno, entonces, brevemente, en mi carrera académica he enfocado conceptos importantes en genómica de poblaciones, aplicados al análisis de los procesos evolutivos responsables del origen y mantenimiento de la diversidad genética de poblaciones animales. A responder preguntas sobre cuáles han sido los factores que determinan los patrones de distribución de las especies, cuál ha sido la historia biogeográfica de grupos de especies y las áreas que habitan.
los límites entre especies y el papel de la diferenciación ecológica y el aislamiento reproductivo en el proceso de especiación. Em, en este mapa aquí vemos las distribuciones globales de los bosques tropicales en verde. Se ha estimado que los bosques tropicales cubren el 7% de la superficie terrestre y son áreas con biodiversidad excepcionalmente alta en comparación con otros ecosistemas. En ese sentido, reconocemos pues, que la riqueza de especies cambia geográficamente para muchos grupos taxonómicos. En este mapa muestro la densidad de especies de vertebrados en el mundo y si observamos de cerca la biodiversidad en los trópicos, los colores rojo y amarillo indican un mayor número de especies. Por lo tanto, la pregunta principal es, ok, ¿cuál es la causa principal de la alta diversidad en los trópicos? Em, los patrones geográficos de riqueza de especies pueden resultar de diferencias en las tasas de especiación, extinción o dispersión. Las tasas de especiación pueden cambiar entre regiones geográficas diferentes y se han propuesto una serie de factores para explicar estas diferencias. Aquí quiero mencionar, bueno, el área geográfica disponible para la especiación puede brindar grandes oportunidades para la fragmentación de los rangos geográficos y en términos generales, pues especiación alopátrica. Aquí la predicción es que la tasa de especiación debería ser más alta, donde la riqueza de especies es más grande. Los patrones geográficos de riqueza de especies pueden resultar también de diferencias en las tasas de extinción. Por ejemplo, especies con rangos geográficos más amplios son menos propensas a la extinción y regiones que experimentan fuertes fluctuaciones climáticas pues deberían tener un aumento de las tasas de extinción. Aquí la predicción es que las tasas de extinción son más bajas donde la diversidad es más alta. Las tasas de dispersión pues también son diferentes entre regiones geográficas, lo que conduce a diferentes patrones de riqueza de especies y esa asimetría o esa diferencia de dispersión pues podría deberse a la dificultad que enfrentan las especies tropicales al adaptarse a condiciones de mucho frío, al expandir sus rangos geográficos hacia el polo. Aquí la predicción es que la riqueza de especies es más alta en las regiones con mayores tasas de dispersión. Estimar la contribución de estos factores en los patrones de riqueza de especies, pues a partir de datos filogenéticos, es un reto. Em, por ejemplo, recientes estimaciones filogenéticas de las tasas de especiación a través de gradientes latitudinales han producido resultados contradictorios, ya sea con tasas de especiación más rápidas en regiones templadas o en los trópicos. Em, Sin embargo, pues estos estudios aquí que muestro abordan diferentes escalas temporales. En el caso de Roland y colaboradores en el 2014, ellos analizaron una filogenia casi completa de mamíferos que se remonta al Cretácico. En cambio, para las aves se examinaron tasas de divergencia en grupos que divergieron recientemente. Entonces, la limitación está en que estos taxas recientes pues, no abarcan toda la historia de las aves y por lo tanto proporcionan solo una estimativa de las tasas de diversificación hacia el presente. Sin embargo, esta gran posibilidad o disponibilidad de tener grandes árboles filogenéticos, pues permite abordar diferentes escalas de tiempo y así investigar el papel de una variedad de factores como causantes de patrones de riqueza de especies. Para el caso de las aves, Jets y colaboradores descubrieron grandes diferencias en las tasas de diversificación de las aves en los dos hemisferios, y no hubo diferencias latitudinales en las tasas de diversificación, pero aquí los métodos que utilizaron para estimar estas tasas pues no tuvieron en cuenta diferencias de extinción con latitud y también ignoraron que las distribuciones latitudinales cambian con el tiempo.
En ese sentido, pues lo que necesitamos son modelos que permitan que las tasas de especiación, extinción y dispersión difieran entre los dos hemisferios y que simultáneamente estimen el efecto de latitud a través pues, de un árbol evolutivo, una filogenia. En ese sentido, pues en mi investigación he utilizado filogenias globales actualizadas de aves terrestres, latitudes a partir de mapas de rango digitalizado, modelos geográficos de especiación y extinción en diferentes paquetes para testear la relación entre latitud y tasas de diversificación en la generación de gradientes de diversidad latitudinal para diferentes clados de aves, en este caso. Em, Así, pues el objetivo fue también estudiar cómo la evolución de caracteres interactúa con la diversificación de los linajes y así entender cómo influye en los procesos de especiación, extinción y dispersión. El modelo que voy a mostrar a continuación, pues permite tres estados de carácter, latitudes bajas, latitudes altas y un estado mixto para las especies que se encuentran en los dos. La evolución de caracteres es así en función de la evolución del rango largo de una rama filogenética, que es lo que conocemos como anagénesis, y compuesta por dos procesos. Entonces tenemos expansión de rango o esa transición de estado de carácter por dispersión y contracción de rango pues por extinción y extinción también local en cada una de las regiones, que son estas flechas rojas. También la evolución del rango en función de las tasas de cambio asociadas con eventos de especiación aquí en azul. Por lo tanto, pues tenemos especiación de un linaje endémico y especiación entre regiones también. Y el modelo sigue a lo largo de una filogenia la asociación entre caracteres de interés y tasas de especiación, extinción y dispersión. Aquí este modelo sencillo asume que las dinámicas de diversificación son las mismas en los dos hemisferios, en el viejo y el nuevo mundo. Por lo tanto, yo lo que hice fue expandir este modelo y permitir que las dinámicas de diversificación sean diferentes entre los dos hemisferios. Bueno, aquí no voy a entrar en detalle al modelo, pero usé este modelo para 8 clados independientes. Se excluyeron todas las especies pelágicas e insulares para testear la contribución de estos tres factores como causantes de los gradientes de diversidad latitudinal. Encontramos que para estos clados, con mayor riqueza de especies en los trópicos, como se puede ver en este gráfico, el número de especies pues aumenta cerca del Ecuador y en este parámetro Em, se reporta la distribución posterior en latitudes altas en azul y latitudes bajas en verde. Las tasas de especiación en el Nuevo Mundo fueron más altas, donde la diversidad es más alta, pues solamente en 4 comparaciones, que las que muestro aquí con el chulito. Las tasas de extinción, por el contrario, fueron siempre más bajas en la región latitudinal con mayor riqueza de especies, y la diferencia entre especiación y extinción, que es en este caso la diversificación neta, pues siempre fue mayor en los trópicos. Em, para cada uno de los 8 clados, las tasas de diversificación fueron más altas y la de extinción fueron más bajas en la región latitudinal con mayor riqueza de especies, tanto para los análisis del viejo y el nuevo mundo. Y esto igualmente para los casos de los clados con mayor riqueza de especies en latitudes altas, como por ejemplo los patos o los sandpipers, encontré que la extinción era menor y la diversificación neta era más alta, donde la diversidad es más alta, que en este caso pues es en regiones templadas. Teniendo en cuenta lo anterior, pues esa asociación consistente entre la baja tasa de extinción y la alta riqueza de especies, sugiere que la extinción desempeña un papel más importante que la especiación en las diferencias en las tasas de diversificación a lo largo de gradientes latitudinales. Y lo que hemos visto en la literatura y es que estos análisis en otros vertebrados también soportan tasas de extinción más bajas en los trópicos y las tasas de extinción en estos estudios pues contribuyeron más a la diversificación que la especiación. Em,
los factores que causan mayores tasas de extinción en latitudes altas no se conocen definitivamente, pero el clima podría haber desempeñado pues un papel importante. A continuación quiero mostrarles un gráfico que muestra una reconstrucción de la temperatura de la Tierra durante los últimos 65 millones de años. Las temperaturas globales durante el Eoceno fueron más cálidas que en la actualidad y resultaron en un gradiente de temperatura entre los polos y el Ecuador. Las temperaturas globales se enfriaron gradualmente aproximadamente estos 49 millones de años, ocasionando una diferencia de temperatura progresiva entre los polos y el Ecuador. En mi investigación propongo que el gradiente de diversidad latitudinal terrestre que vemos hoy en día es en gran medida el efecto de un aumento en post-eoceno en las tasas de extinción a altas latitudes resultando de ese enfriamiento gradual. Igualmente, el grosor de esa línea roja también representa la cantidad de fluctuaciones a través del tiempo y en este gráfico aquí muestra la diferencia de latitud, entonces cerca del Ecuador a 3 grados sur, vemos pocos cambios en el clima y aquí vemos también cambios extremos en las temperaturas a latitudes altas. Y estas fluctuaciones climáticas pues pudieron haber forzado a las especies de latitudes altas a adaptarse a nuevos regímenes térmicos o cambiar sus rangos geográficos, siendo la extinción el resultado final para las especies incapaces pues de hacer ninguno de estos dos, ¿cierto? Episodios severos de extinción en zonas templadas o en latitudes altas reinician el reloj para clados enteros en latitudes altas. Aquí quiero mostrarles un ejemplo, una filogenia que puede haber evolucionado a latitudes altas, pero debido a esas tasas de extinción más altas a esas latitudes, tenemos estos linajes extintos. Así, la filogenia, pues entonces parece que se originó en los trópicos, cuando en realidad no es así, solo sobreviven los descendientes tropicales con la recolonización de los trópicos resultantes y generando una señal que es lo que conocemos out of the tropics o fuera de los trópicos, por la cual los clados de latitudes altas son más jóvenes y están filogenéticamente anidados, que es la flechita gris que vemos aquí, dentro de los clados tropicales, como se esperaría si hubieran sido colonizados de los trópicos. Esta señal podría deberse a dos factores históricos. Entonces, por un lado, la vejez de los trópicos o la extinción elevada en zonas templadas. Considero importante resaltar que una interpretación común es que los biomas tropicales son más antiguos que los de latitudes altas y por lo tanto han tenido como más tiempo para acumular riqueza de especies. Si bien esto puede ser cierto hasta cierto punto, la extinción elevada en zonas templadas también podría impulsar esta señal, incluso si los biomas tropicales y templados tuvieron la misma edad o si los clados se hubieran diversificado en regiones templadas y tropicales durante los mismos periodos de tiempo. En términos generales, pues bueno, lo que les he venido mostrando es que las estimaciones filogenéticas proporcionan una información importante sobre los factores que pueden explicar la alta riqueza tropical. Sin embargo, estas estimaciones son problemáticas por algunas razones. El proceso de especiación en estimaciones filogenéticas se trata como un evento puntual. Estos puntos rojos que están viendo aquí con este ejemplo instantáneo, es decir, cada nodo en una filogenia, que se considera un evento de especiación instantáneo. Por tanto, solo se considera el comienzo del proceso de especiación, cuando en realidad la especiación implica un proceso que comienza cuando una población ancestral se divide en dos o más poblaciones hermanas, el punto en el que crea un nodo en una filogenia, y se completa con la evolución del aislamiento reproductivo.
Las estimaciones filogenéticas ignoran este segundo paso, pero el aislamiento pues, reproductivo es clave para entender, para comprender el proceso de especiación, porque si no ocurre, pues individuos de diferentes poblaciones se cruzarían libremente cuando vuelvan a entrar en contacto geográfico y cualquier diferencia genética que hayan evolucionado desaparecerá a medida que sus genomas se mezclan. Y pues a pesar de esa gran importancia del aislamiento reproductivo en los procesos de especiación, aún se sabe muy poco sobre cómo evoluciona el aislamiento reproductivo en el trópico. Esa es una de las preguntas también que ha sido el pilar de mis trabajos de investigación. Y entender que después de esta divergencia poblacional de un ancestro común, los linajes divergentes poseen esta ventana extendida de tiempo en el que están viendo aquí en pantalla, durante la cual las barreras reproductivas pueden permitir la hibridación e introgresión, y esto influye en el proceso de diversificación pues, de diferentes grupos. En este trabajo exploramos la presencia de varias zonas híbridas donde los ríos dejan de actuar como barreras para la dispersión. Entonces, esas zonas híbridas fueron estudiadas en esta región geográfica donde están viendo este círculo amarillo, en las cabeceras de los ríos, y entran en contacto geográfico, hibridizan. Y encontramos esto en para diferentes especies, pares de especies hermanas que hibridizan y forman estas zonas de hibridación. En este gráfico, a mano derecha, de pronto se ve muy chiquito, vemos un análisis del tiempo de divergencia entre pares de especies hermanas que forman zonas híbridas, que es lo que está en el eje Y, ese tiempo de divergencia, a lo largo de un gradiente de diversidad latitudinal en el eje X. Y lo que descubrimos, que se muestra aquí en este cuadro rojo, es que todas las latitudes tienen zonas híbridas jóvenes, pero las zonas híbridas persisten en algunas especies no tropicales que divergieron de un ancestro común hace ya 4 millones de años. Y no hay zonas híbridas antiguas en latitudes altas. Al parecer, alcanzan un aislamiento reproductivo más rápido que en los trópicos. Entonces, en los trópicos, las barreras reproductivas parecen incompletas por más tiempo y pueden permitir la introgresión durante un periodo de tiempo más largo pues, después de la divergencia de un antepasado común. El intercambio genético en los trópicos podría ser promovido por barreras geográficas débiles o semipermeables. Em, los ríos, por ejemplo. A menudo se cree que los ríos amazónicos forman barreras para el flujo de genes que promueve la diversificación de las aves forestales del sotobosque, y también lo hemos visto en otros grupos de vertebrados. Sin embargo, los ríos pues, son entidades dinámicas, como ustedes bien saben, anchos y cursos pueden variar con el tiempo, por lo tanto, aún se desconoce qué tan efectivos son para reducir el flujo de genes y promover la especiación a largo plazo. Em, en la cuenca del Amazonas no hay muchas barreras geográficas aparentes que puedan impulsar la especiación in situ. La excepción aquí es el sistema fluvial que divide la región. Entonces encontramos el gran río Amazonas, sus principales afluentes, los ríos Negros, Madeira, Tapajós, Xingu. El flujo de genes a través de estos ríos podría promoverse de varias maneras. Em, como bien lo dije, pues los ríos son entidades dinámicas, los cursos pueden haber cambiado tiempo. Por ejemplo, pues en esta figura, durante el levantamiento tectónico o durante el proceso de formación de lagos en forma de meandro, desplazando pues pasivamente las poblaciones locales hacia riberas opuestas. Del mismo modo, en estas figuras, aquí vemos cómo puede ocurrir cierto flujo de genes incluso cuando los ríos están en un punto más ancho, tal vez con la ayuda de grandes islas fluviales conocidas como stepping stones, o también con canales, ¿no? Y entonces estos factores dejan abierta la posibilidad de que las barreras fluviales sean semipermeables
y puedan brindar o permitir una oportunidad para escenarios de especiación parapátrico en los que se produce divergencia a pesar de un flujo genético reducido, pero continuo que conecta las poblaciones en riberas opuestas. Ahora bien, para entender todo esto que les he venido contando, recientemente reconstruimos la historia de flujo genético a través de los ríos en 3 especies de aves que tienen linajes genéticamente diferenciados a ambos lados de 3 ríos principales del Amazonas. En la primera gráfica, en la parte izquierda superior, entre 2 subespecies del trepador común Dendrocincla, se encuentran en la orilla norte del río Amazonas y la otra en la orilla sur a lo largo del curso inferior del río en el oriente de la Amazonía. Este río puede tener un poco menos de 2 kilómetros de ancho en su punto más estrecho en el estado de Pará, pero a menudo pues supera los 8 kilómetros de ancho. También evaluamos 2 poblaciones genéticamente diferenciadas de este hormiguero que ven en el mapa en el centro, distribuido a los poblaciones, pues en este rango geográfico, y poblaciones a los 2 lados del río Tapajós. El río Tapajós normalmente excede 1 kilómetro de ancho, donde estas 2 poblaciones que se encuentran en riberas opuestas, pero puede exceder los 19 kilómetros cerca de su desembocadura. Finalmente, también analizamos las 2 poblaciones del trepador Siphorhynchus spixi, que se distribuyen a ambos lados del río Xingu, un río que generalmente supera los 500 metros de ancho, pero que puede llegar a los 14 kilómetros cerca de su desembocadura en el Amazonas. Para cada una de estas 3 especies, hemos estudiado e investigado previamente que las poblaciones a ambos lados de estos ríos representan linajes genéticamente únicos, con información molecular tanto mitocondrial como nuclear. Y dado esto, aquí me refiero a estos linajes como taxones distintos, aunque Siphorhynchus spixi y Belizornis virua aún no se les ha otorgado el nivel taxonómico superior. Las especies que examinamos aquí Profe, escúcheme, no la se extienden a interrumpo, las es que se regiones de escucha, cabecera de los ríos. profe, escúcheme un minuto, es que se está escuchando un poco entrecortado. Ay, ¿en serio? No, pero fue un minuto. Si algo le aviso, entonces sigamos, por favor. Sí, me avisas, qué pena. No, 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 Gracias. no. Su conexión está bien, Entonces, ¿cierto? no me ha aparecido ningún mensaje, no, Listo. sí. Ok, sigamos. Disculpen. Pero igual me avisan y puedo Sí, repetir. sí, sí, sí. Entonces, estas especies que están aquí, que examinamos, pues, que estudiamos, no se extienden a las regiones de cabeceras de los ríos, debido a que presencia de especies hermanas reproductivamente aisladas que bloquean su presencia en estas áreas. Y esos son los rangos de las especies hermanas que se muestran aquí en gris. Entonces, pues al bloquear ese flujo de genes en las cabeceras de los ríos, pues pudimos probar si estos tramos amplios de los ríos amazónicos lejos de la cabecera pueden eliminar o reducir el flujo de genes entre estas poblaciones. Nuestra predicción aquí es que los son semipermeables al flujo de genes. Para probar esto, ajustamos una serie de modelos demográficos con datos genómicos que permitieron evaluar si la diferenciación genómica entre estos pares de especies ocurre con o sin flujo de genes a través de los ríos. Y en caso que haya flujo de genes, evaluar si ese flujo genético había sido continuo a lo largo del tiempo o ocurrió solo después de un periodo de diferenciación alopátrica. Para las 3 especies, las poblaciones de lados opuestos de sus respectivos ríos se agruparon como poblaciones genéticamente distintas. Esto es lo que vemos aquí, un gráfico de mezcla genética. Cada una de las barras es un individuo, cada uno de los colores son poblaciones distintas, genéticamente distintas, aunque con un solo individuo híbrido que está con la estrella en Siphorhynchus spixi. En esta figura quiero mostrarles el tiempo de divergencia, que encontramos y el momento de flujo de genes
para el modelo que mejor se ajustó. Hicimos una prueba de más de, bueno, de 7 modelos. No voy a entrar en el detalle por el tiempo, pero entonces el modelo que más se ajustó fue aquel que mostró un periodo inicial de alopatría, seguido por un momento muy puntual de flujo genético, lo que ven aquí entre los 158.000 y 113.000 113.000 años, y sin flujo genético en el presente. Lo mismo aquí para el hormiguerito, este par de subespecies de hormigueros que divergieron hace 952.000 años y presentaron un momento de flujo genético en su historia de divergencia entre 90.000 y 83.000 y sin flujo genético en el presente. Por el contrario, para la última especie, para el último par de especies, encontramos que se producen niveles moderadamente altos de flujo genético a través del río desde hace 298.000 hasta el presente. Entonces, estos resultados muestran que algunos ríos amazónicos actúan actualmente como barreras casi absolutas al flujo de genes, ¿cierto? Está con el chulito, a excepción, mientras que en otros no, ¿cierto? Sin embargo, nuestros modelos también soportan que se presentaron periodos de flujo de genes en todos los ríos analizados, lo que indica que durante algunos periodos de tiempo los ríos amazónicos han sido barreras semipermeables al flujo de genes y no han actuado como barreras estrictas para especiación alopátrica. También argumentamos que esa reducción del volumen y el caudal de los ríos Amazonas y Tapajós pudo haber promovido ese flujo genético bidireccional en poblaciones que de otro modo estarían separadas en riberas opuestas, ¿cierto? Entonces, bueno, las especies que presenté son ejemplos en los que el flujo genético no logró homogeneizar completamente estos taxa, pero probablemente hay otros casos o ejemplos en los que los episodios de dispersión han dado como resultado una homogeneización genómica completa, es decir, esa extinción de un linaje mediante fusión, a pesar de haber sido diferenciadas en algún momento en el pasado. En ese sentido, pues bueno, ¿cuáles son esas implicaciones de nuestros resultados para el timeline de especiación de las aves en la Amazonía? Entonces, ese periodo de divergencia inicial entre ríos sin flujo de genes que se respaldó en nuestros modelos fue largo, duró entre 216.862 años. Sin embargo, ese tiempo fue insuficiente para alcanzar altos niveles de aislamiento reproductivo. Entonces, pues para alcanzar alimento reproductivo completo entre pares de especies hermanas separadas por ríos, pues se requiere mucho más de 1 millón de años. En otros pares de especies parapátricas que he trabajado en mi investigación y que no les he demostrado aquí, para los cuales los ríos también pueden haber desempeñado un papel clave en la especiación, hemos visto que el aislamiento reproductivo lo alcanzan en escalas de tiempo muy largas. Y eso pues está representado como lo que les mostraba en una diapositiva anterior, ese pares de especies hermanas que a pesar de haber hibridizado, que divergieron hace 4 millones de años y continúan hibridizando, pues hemos visto que solamente se forman F1s, pero F2 y retrocruzamientos no. Entonces, la evolución del aislamiento reproductivo se alcanza en escalas de tiempo bastante largas y pues en estos grupos de aves de los trópicos. Todo esto que les he venido comentando tiene mucho que ver con esta otra pregunta que surge en mi investigación, en donde estoy muy interesada en entender cómo ha incidido el intercambio genético en la historia evolutiva de las especies. Y bueno, pues es que hoy en día nuestra capacidad para generar conjuntos de datos genómicos a grande escala pues permite abordar este tipo de preguntas y abre una vía prometedora para investigar la hibridación en la historia evolutiva de diversificación en el neotrópico. En mamíferos hemos visto que la hibridación moldea la historia evolutiva y los patrones de diversificación. Por falta pues, de tiempo, que son 40 minutos, pues bueno, no voy a entrar en detalle
pero pues, la alta riqueza de especies en el Neotrópico puede brindar amplias oportunidades para el intercambio genético. Aquí no encontramos que existieron momentos de hibridación, introgresión de genes en la historia evolutiva de este grupo de gatos y que moldearon los procesos de diversificación de este género y es lo que los conocemos hoy. Bueno, quiero agradecer a todas estas entidades que me han apoyado en todo mi trabajo de investigación, en también mi trabajo de docencia. Bueno, pues especialmente a este espacio de la Universidad del Rosario para presentarles mi trabajo. Y con eso, pues bueno, les doy las gracias por prestarme atención y estoy muy dispuesta a resolver dudas. Paola, muchísimas gracias. Definitivamente sí había una expectación porque estos resultados son súper interesantes y tengo muchas preguntas. Estoy seguro que mucha gente tiene otras preguntas, pero voy a preguntarte algo un poco distinto para después volver a evolución. Em, en tu trabajo en el Humboldt o cuando estabas en tu doctorado o últimamente, em, ¿cómo estos resultados o estos hallazgos han sido utilizados para tus procesos pedagógicos? Es decir, ¿esto lo estás utilizando en tus clases o qué retos has encontrado para que los alumnos que estás teniendo o has tenido puedan entender estos temas complejos de genómica, evolución, biogeografía? Vale, sí, claro que sí. O sea, bueno, al inicio de mi presentación les mostraba esta imagen del oso de anteojos, por ejemplo, ¿cierto? Creo que cuando trabajamos con mamíferos grandes, es muy difícil hacer una investigación en donde, bueno, voy al campo, como en el caso de aves, que antes, bueno, voy al campo, pongo la red de niebla, no sé qué, caen los pajaritos, tomo la muestra, todo bien en cierta medida, pero estos trabajos ya más de mamíferos grandes o incluso con los gatos, hemos visto, lo he trabajado muchísimo primero con estudiantes en universidad, por supuesto, pero también con estudiantes que son funcionarios de entidades gubernamentales que están interesados en la conservación y con funcionarios de parques nacionales naturales. Creo que con estos diferentes grupos ha sido posible la investigación. Con ellos hemos aprendido, bueno, técnicas en campo de poner cámaras trampa, de cómo tomar muestras genéticas no invasivas, toda la parte de tomar las muestras de pelo. Entonces ha sido un proceso supremamente gratificante ver y de mucha colaboración de tomar las muestras genéticas, de cómo tomar las muestras genéticas y en algunos aspectos también estos estudiantes se han visto beneficiados en cómo hacer todo el procesamiento después en laboratorio para muestras tan difíciles de analizar, porque el ADN es mínimo en muchas de estas muestras, por ejemplo, en los excrementos, ¿no? Entonces, ha sido un proceso de ensayo también y error en algunos casos de protocolos de laboratorio, todo esto que he podido, pues, enseñar y también trabajar, pues, con estos diferentes grupos de personas interesadas en estos Claro, estudios. no, Em, y un reto Eso. tremendo poder entonces tener un lenguaje para el estudiante y un lenguaje para el funcionario que, digamos, quizás se acuerda o no se acuerda de temas de evolución o de genómica. Entonces, súper Ujú. interesante cómo tiene uno que ir cambiando el lenguaje para poder entonces tener a este grupo de personas que están trabajando todos interesados y no excluir decir, pues yo no le puedo a usted hablar entonces de estos temas de biogeografía e introgresión, pues porque usted, ¿qué va a no, o sea, tiene uno que Ah, poder claro, y entonces, ellos están muy interesados en la conservación de claro, de estas ujú, especies. Como bien sabemos, pues el oso de anteojos está ampliamente distribuido en nuestro país. ujú. Es la única especie de tremartinos que existe. Entonces, cualquier herramienta que podamos utilizar en pro de la conservación de la especie, pues es muy bien recibida y en muchos casos, cuando son tan difíciles de ver, las herramientas moleculares son nuestro mejor aliado, ¿no? Para poder hacer inferencias pues para su conservación. Entonces, Absolutamente, sí, eso ha sido muy chévere. Ujú. chévere, buenísimo. Bueno, entonces va mi segunda pregunta ya volviendo a evolución. Em,
Cuando estabas hablando de la segunda parte en que separas, digamos, el neotrópico y el paleotrópico, es decir, Américas versus el resto, y haces entonces tus modelaciones, me vino a la mente un artículo de Robert Payne en AMNAT que decía, cuando uno integra cómo es que están cambiando las áreas de los continentes cuando hay más glaciación o menos glaciación o cuando se van moviendo los continentes, me puse a pensar cómo entonces uno integra un cambio de área cuando está hablando de especiación a través del tiempo en distintos, o sea, en distintos grupos, porque entonces, o sea, si uno tiene menos área, pues entonces pues tiene menos especiación, entonces uno cómo integra el área en ese tipo de análisis. Bueno, primero utilizamos, el interés era evaluar las diferencias en gradientes, de diversidad a lo largo de los gradientes latitudinales, reconociendo que hay diferencias tanto en el Nuevo Mundo como en el Viejo Mundo, ¿cierto? Entonces, todo fue el modelo a nivel global, o sea, no enfocado a áreas muy puntuales. Por eso, la segunda parte de mi investigación, si ya estamos enfocados en una parte muy global, una filogenia grande de todas ya sabes, por ejemplo, en ese caso, que también se ha estudiado en mamíferos y en reptiles, etcétera, pero ¿qué pasa a nivel más local, cierto? Entonces, por eso es que me enfoqué más en los estudios microevolutivos en la Amazonía, para entender los procesos de especiación, reconociendo que a las escalas locales, pues las cosas pueden cambiar. Entonces, no sé si te respondí. No, yo no me estoy refiriendo a los procesos microevolutivos de las aves de Sudamérica. Era en la primera parte de tu presentación, cuando entonces estás comparando estos modelos globales a través del tiempo, pues uno tiene, o sea, me refiero cuando uno compara altas latitudes versus bajas latitudes. Sí. En bajas latitudes, tú vas a tener más o menos, uno podría decir, un área terrestre constante, porque no hay tanto énfasis, o sea, por ejemplo, de glaciaciones o cambios en cómo los continentes se están moviendo, mientras que en zonas de latitudes más altas, pues entonces la cantidad terrestre disponible para que las especies existan, pues es menos porque hay hielo en varios momentos de la historia. ¿Cómo entonces uno integra eso? Por eso les mostraba también el gráfico de cómo a lo largo de toda la historia de la Tierra han habido esos cambios en la temperatura, ¿ves? Entonces no podemos pensar que siempre se ha mantenido estable en los trópicos como uno cree, ¿cierto? Sí, en la gráfica les muestro que la parte final de esa historia pues ha sido un poco más estable, pero han habido cambios en la temperatura de forma gradual y enfocado, por ejemplo, esos 49 millones de años que hago el énfasis, ¿no? Entonces, por eso creo que ahí cometemos un poquito del error de pensar que siempre a lo largo de la historia de la Tierra ha existido esas partes. No, ha habido cambios y también ha habido cambios de temperatura en los trópicos que han afectado la diversificación y los linajes en estas latitudes. Entonces, creo que es como volver atrás a pensar en esa parte. Eso es uno de los argumentos en mi trabajo, en los trabajos que hemos sacado, pero sí, o sea, hay muchas cosas para continuar discutiendo, de acuerdo contigo, sí, Muchísimas gracias, Paola. a ti. Si alguien quiere activar su micrófono, por favor, o si alguien quiere escribir su pregunta en el chat y nosotros con muchísimo gusto la leemos, tenemos aún unos 14, 13 minutos para preguntar. Adelante, por favor. No hay preguntas en el chat, pero si alguna persona no quiere intervenir, por favor, puede levantar la mano o activar. Sí, por acá. Profe María, por favor. Hola, muchas gracias, Paola. Esto fue muy lindo. Me encanta tu trabajo. Mi pregunta va más hacia el impacto. No sé qué tanto han mirado ustedes el impacto que pueden tener esos cambios que se están haciendo sobre esas barreras geográficas, como por ejemplo las grandes represas sobre el Amazonas, que están ampliando la distancia física entre una orilla y la otra,
precisamente al hacer esas inundaciones controladas. No sé si ustedes han hecho algún tipo de evaluación alrededor de cómo esto puede impactar a las especies, porque lo que tú nos muestras es que el flujo génico no está roto totalmente. Puede que en este instante no se esté dando, pero hay una historia en donde en ciertos momentos ha ido y ha vuelto. Sí, Han ido y no, han claro, vuelto no, pues genes sí. y parece ser muy importante dentro de esos procesos de mantenimiento de esa diversidad, de esa megadiversidad en ese punto. De acuerdo. No, pues antes, muchas gracias por las flores. En realidad, estos son temas que pues, me apasionan un montón. Yo creo que se pueden extrapolar a diferentes grupos de vertebrados. Y sí, en aves hemos visto que las barreras de los ríos pues, son semipermeables, y pueden estar afectando hoy en día la parte antrópica a las poblaciones silvestres actuales, ¿no? Y por eso pueden llegar a entrar en contacto geográfico. Sin embargo, lo que hemos visto es que, y en los modelos demográficos que hemos evaluado, es que, por ejemplo, en diferentes pares de especies hermanas, hubo momentos en que también se presentaron interrupciones y pudieron entrar en contacto geográfico, hibridizaron, hubo flujo genético, pero después consiguieron alcanzar el aislamiento reproductivo y hoy en día ya no hibridizan. Eso es lo que hemos visto. Entonces, hemos visto que alcanzan un buen número de incompatibilidades genéticas. Hemos evaluado con otros métodos que pueden llegar a formar F1s en algunos casos, pero no se forman ni F2 ni retrocruzamientos. Entonces, hay aislamiento reproductivo. Sí, en los trópicos vemos que estas especies que forman zonas híbridas en estos grupos de vertebrados parecen alcanzar el aislamiento reproductivo mucho más lento que lo que pasa en zonas templadas, pero, y en cierta forma podemos estar afectando a que lleguen a formar zonas híbridas, pero divergieron hace tanto tiempo, durante todo ese tiempo alcanzaron a acumular incompatibilidades genéticas que en el momento en que hibridicen, posiblemente estos F2, F4 ya no se forman. Entonces, siento que sí, o sea, somos causantes de muchos cambios en el ambiente, por supuesto, pero la parte aquí que hemos más evaluado es cómo ha sido la parte de la historia evolutiva de estos grupos y al parecer pues ya no. Ujú. Es posible, ay, perdón, Sí, contrapregunta. ¿Es súper, posible entonces que acá ya no se afecten los grupos que tienen, digamos, sus procesos de especiación completa, sino los claro. procesos que se están iniciando, porque esas barreras adicionales van a hacer que el aislamiento reproductivo se dé más rápido, simplemente por aislamiento por alopatría? En grupos muy recientes que no han acumulado Ujú. las suficientes incompatibilidades genéticas, se pueden homogenizar, que era lo que hablaba ahorita. Pueden fusión y perdemos linajes y llegan a extinción. Sí. Ujú. Listo. Súper, muchas Gracias. gracias por los comentarios. Gracias, gracias María. Tenemos todavía unos 8 minutos. Más preguntas. Si no tienen más preguntas, yo tengo preguntas, pero yo no quiero monopolizar las preguntas. Por favor, No, señor. no además Bien en el pueda. chat. Bueno, ¿alguien quiere activar su micrófono y preguntar algo? Por favor. No lo veo, profe, pero yo le aviso o le interrumpo. Así que, Listo. Entonces yo tengo otra pregunta más con respecto a, como un ecólogo pensando en evolución. Muy chévere, porque los 3 ejemplos que presentas del Tapajós, o digamos de la parte como y entre el Amazonas, son aves insectívoras. ¿Existe algún indicio de que este mismo tipo de patrones y de esos momentos de hibridización y que, exacto, de estas 3, de que esto pueda estar ocurriendo en otras aves de distintos tamaños, en donde uno diga, realmente un tucán es tan grande que 1 kilómetro lo puede volar, o quizás no, o ciertas aves muy pequeñas, frugívoras, también entonces están sufriendo estos aislamientos temporales?
Tienes el micrófono apagado. Sí, lo siento. No, que sí, de acuerdo. Eso es súper interesante. Pues uno de los naturalistas, científicos, que más ha estudiado los patrones de especiación en la Amazonía es Hafer. Hafer, en uno de sus artículos, hace una comparación similar, pero para la época, entre pares de especies hermanas que hibridizan y encontró algunas en tucanes, y en aves grandes que hibridizan. Nosotros en el estudio inicial, en estudiar las cabeceras de los ríos para pares de especies hermanas, que era como, quería volver atrás, pero me parece que se me trabó la presentación. Ahí nosotros también encontramos híbridos en tucanes también, pero no eran lo suficiente número de híbridos para poder hacer nuestros estudios genómicos. Entonces, pero sí, sí, efectivamente. O sea, lo que sucede es que aquí, por las técnicas de muestreo y todo eso, y por mi interés tan grande en especies tan crípticas como estas, pues nos enfocamos más a estos, pero en otros aves grandes se ha encontrado en las cabeceras de los ríos, continúan formando híbridos, por ejemplo, en tucanes. Súper interesante porque entonces uno pensaría que existiría tal vez un gradiente de hibridización en donde existe más hibridización en especies pequeñas donde ciertas barreras les van a ser supuestamente imposibles de cruzar y una especie grande pues que tendría un rango de hogar mucho más grande pues sería más fácil este flujo genético, pero al parecer no, está súper interesante. Sí tenemos una pregunta en el chat y Sí, señor. la voy a leer. Listo. Entonces dice Freddy Grisales. Dice, dentro de esta divergencia poblacional de las aves de sotobosque atribuida a la presencia de grandes ríos, ¿han evaluado paralelamente si la adaptación de un gradiente ambiental puede acentuar ese aislamiento reproductivo? Me parece que es uno de los ejemplos. Un lado del Amazonas tiende a ser más seco y el otro más húmedo. Ujú. ¿Quieres? En el chat también la puedes leer tú para qué. Ujú. Pues en mi investigación no he evaluado si la adaptación a un gradiente ambiental puede acentuar ese aislamiento reproductivo. Hay, hay estudios que se enfocan a entender cómo estos tipos de ambientes pueden afectar a las poblaciones a uno o lo del otro lado del río. Pero creo que no hemos llegado como les venía diciendo desde el principio, todavía nos falta conocer mucho sobre cómo evoluciona el aislamiento reproductivo en los neotrópicos y hay un montón de variables que faltan por estudiar. Sí, bueno, pero si hay estudios recientes sobre esta parte, por favor me los envíen. Me encantaría revisarlos. Ujú. Perfecto. ¿Alguien más una pregunta corta? Tenemos unos 4 minutos. Si no, yo creo que ya con No, esto, pues, perfecto. Pues Paola, muchísimas gracias. Me quedé pensando en un montón de cosas y ahorita más tarde te busco o la próxima semana te pregunto. Les agradezco a todas, a todos y todas por asistir a nuestro seminario. Los invito a que nos acompañen la próxima semana. Va a hablar Brendan Pinto y vamos a seguir con el tema de genómica, pero pasándonos a la evolución de los cromosomas de los cocodrilos. Entonces, pues yo creo que vamos como en unas líneas muy semejantes a la charla de hoy. Entonces nos vemos el otro viernes. Paola, muchas gracias. Feliz fin de semana para todos, todas y todes. Nos vemos. Muchas gracias a todos por escucharme Chao, y por la gracias. Chao, invitación. gracias. Verónica. Buen día, bendiciones, gracias para Hasta todos, luego. todos, todos. Chao.